buscando respuestas? Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 1162-23-50684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Servicio de asesoramiento legal. Abogada Yasmín Coria. Despidos, jubilaciones, divorcios, sucesiones y contratos. Te podés comunicar a la línea de WhatsApp 2302-449449 o acercarte a calle 20, número 1669, General Pico, La Pampa. Bueno, como verán, estoy en una de las avenidas más anchas del mundo. Y les quería comentar que ahora va la primera parte de nuestro columnista especial desde Madrid, España, el filósofo, el altruista, el escritor, el periodista Pedro Pozasterrado. Va su primera parte de Reflexiones de un Simio. Estimadas amigos y amigos, hoy en Reflexiones de un Simio con Enrique Indio Coria y Jorge Cortiñas para Radio y Televisión, vamos a hablar sobre El infierno sigue ardiendo en Salta, en Guanyu Mapu Meu, volver a la tierra. En algunos lugares del planeta la destrucción ambiental no ocurre de golpe, sino lentamente, escondida detrás de expedientes, silencios administrativos y promesas incumplidas. Pero hay otros lugares donde la tierra grita. Uno de ellos se encuentra en Lomas de Olmedo, en el departamento de Orán, al norte de la provincia argentina de Salta, donde un antiguo pozo petrolero abandonado se ha convertido en una herida abierta que lleva años expulsando gases y fluidos contaminantes. El pozo LOX-10, situado en el área hidrocarburífera del puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y posteriormente pasó por diferentes concesiones. La última empresa vinculada a la explotación fue President Petroleum S.A., cuya quiebra fue declarada en 2025. Desde 2023 comenzaron los problemas graves: fugas de gas, líquidos de hidrocarburos, contaminación del suelo, destrucción del bosque y muerte de animales. Una tragedia ambiental que algunos han llegado a comparar con un Chernobyl salteño. Las imágenes y testimonios recogidos muestran un paisaje devastado, una nube contaminante cubriendo el bosque, vegetación impregnada de sustancias aceitosas, suelos dañados, animales muertos y entornos donde resulta peligroso permanecer sin protección. El biólogo Matías Arigazi describió la tristeza y la impotencia de contemplar un territorio donde la vida había sido sustituida por la contaminación y el abandono. Según los datos conocidos, alrededor de 20 hectáreas de bosque nativo han quedado secas y sin vida en las proximidades del pozo, aunque la extensión real del daño podría ser mayor. Productores locales han denunciado la muerte de cientos de animales domésticos, además de fauna silvestre afectada. Pero detrás de estas cifras no hay simples estadísticas. Hay seres vivos que sufrieron, ecosistemas destruidos y una naturaleza que, como tantas veces ocurre, carece de voz para reclamar justicia. La tragedia también tiene una dimensión humana. Algunas familias han tenido que abandonar sus hogares y otras continúan viviendo expuestas en un ambiente potencialmente peligroso para su salud. Servicio de asesoramiento legal. Abogada Yasmín Coria. Despidos, jubilaciones, divorcios, sucesiones y contratos. Te podés comunicar a la línea de WhatsApp 2302
449449 o acercarte a calle 20, número 1669, General Pico, La Pampa. Wenyun Mapumeu, volver a la tierra. En idea y conducción, Enrique, el Indio Coria. Todos los jueves, 16 horas por AM 1010 Onda Latina, con repetición los domingos a las 11 horas. Te esperamos para vivir entrevistas, reflexiones, pueblos originarios, mitos y leyendas. Sintonizanos por AM 1010 Onda Latina y por YouTube o streaming. Wenyun Mapumeu. Suyos que curan de su lugar de Estanislao del Campo, de Formosa. Sí, Ahí están los Huichí, los Cuon. sí, ¿Se acuerdan de algunos? los Pilagá, los Toba. Bueno, ellos conservaban la hoja que le daba el doctor Maradona del vinal, después la hoja del molle para la tos, después estaba la hoja de la planta de algarrobo, no algarrobo, ¿cómo se llama? Esta hoja que era grande. Chañar. Y el palán también daban. Y ese, ¿sabe? El palán, hasta ponían, ¿cómo le voy a decir? Hacían hervir el agua del palán. Tipo cataplasma. Sí, le hacían hervir, le lavaban con eso. Y en la hoja del palán le ponían como un paño arriba de la parte de la pierna o del brazo donde le dolía. También es bueno para Sí, las varices. Para las varices, no sé para qué sería, pero yo veía que le ponían eso. Bueno, recordamos al doctor Maradona, fue atendida Marianita por el doctor Maradona, operada por las manos mágicas del doctor Maradona, un hombre, un filántropo, un hombre que dejó un precedente, que trabajó por y para los pueblos originarios. ¿Qué otra cosa recuerda Marianita de aquel Formosa, de aquel Estanislao del Campo, de aquel paraje lleno de magia y de misterio como es la naturaleza misma, ¿no? Bueno, lo que yo más recuerdo que él le supo contar a mi papá que atendió un parto en el tren. No sé si yo le habré comentado a ustedes. Venía cuando recién venía y se quedó en ese pueblo. Cuando venía de Rosario, digamos. Claro. Que lo habían designado. Para ir a atender, a ser médico allá en Embarcación o Ingeniero Juárez, por ahí. Y como hizo esta atención de atender un parto en el tren, y ahí nació el bebé, él le cortó el ombligo, no sé con qué le habrá atado el ombligo, pero el hecho que hizo una magia y se bajó en el Estanislao del Campo, en la estación. Era una estación pequeña, precaria, pero sí había mucha gente en el ferrocarril ese. Era un ferrocarril a leña, a fuego. Máquinas a leña. A máquinas, sí, a vapor. Y bueno, quedó ahí el doctor Maradona y empezó a atender a la gente. Y la señora esa que la atendió también se quedó un tiempo ahí. Después creo que se fue a, no sé si era Ibarreta o Teniente Fontana, el pueblo donde ella nació. Pero como tuvo el bebé en el tren, el doctor le dijo, no, tiene que ir hasta allá. Cuando bajemos la primera estación, ahí yo la voy a atender bien a usted y a su bebé. Y así fue que se radicó para siempre el doctor Maradona. Su vida a los pueblos originarios. A los pueblos originarios. Margarita, bueno, ¿se acuerda de alguna leyenda, de alguna creencia? Existían los fantasmas, existían los personajes raros de la cultura, existía el curandero que curaba el daño, el que trabajaba para el bien de la gente. Yo recuerdo de uno que vivía cerca de un paraje que se llamaba Campo Alegre. De ahí era mi marido, el papá de Orlando. Y bueno, ahí cerca en ese lugar
vivía un señor sanador que decían que era curandero. Era de apellido Olivera. También se llamaba Laureano Olivera. Y ese señor venía hacia a los lugares donde los llamaban que venga a curar. A muchos les curaba por intoxicación, otros porque estaban embrujados y otros porque tenían, como les llamaban, el empacho, y los curaba con eso. Y ese señor tomó amistad en la casa con mi papá y mi mamá y lo hicieron su compadre. Él se hizo el padrino de mi tercer hermano. Hipólito Ruiz se llama ahora, vive acá en Quilmes. Bueno, él es el ahijado de ese señor Olivera. Y también curandero y era partero también. Claro. Sí. Lo que pasa es que en aquella época no había muchos. No había mucho, no, por supuesto. Cuando mi abuela Alcira, la madre de mi mamá, no estaba y ella era la partera de mi mamá, la atendía ese señor. Después había otra que es la tía de una hermana de una tía nuestra que se casó con el hermano de mi mamá. Esa se llamaba Genoaria Luján. Sí, y era partera también. Cuando mi abuela no estaba, o el señor Olivera, que era curandero y que atendía parto también, la atendía esa curandero señora. Y partero. Sí, esa Genoaria Luján era hermana de la señora de mi tío, del hermano de mi mamá. Bueno, estamos hablando con Marianita Ruiz, que nos ha deleitado con esta experiencia de vida, con el doctor Maradona. Este programa es un programa federal porque se transmite, se ve a través de Argentinísima Satelital. Y bueno, Marianita, ahí están las cámaras del programa, Buenísimo Mapumé Volver a la Tierra. Esto se ve en todo el país, América y el mundo. Quieren mandarle un saludo a su gente en Formosa, quienes tiene allá, bueno, a su campo, a su lugar, a su hermano que lo mencionó recién, si lo ve. Esto se ve por todo, por cable, lógico. Y qué mejor que les mande un saludo y vaya despidiéndose como quien dice a su forma y a su modo. Bueno, gracias. Bueno, en este momento puedo tener el gusto y la satisfacción de saludar a mi hija Marisa Elizabeth Ruiz, que vive en Formosa Capital, en el barrio República Argentina se llama. Y al hijo de ella, que se llama Edgar Gutiérrez. Él trabaja como, ¿cómo se llama? En la, ¿cómo se llama esta? De donde hacen los remedios, laboratorio de Gildo y Fran. El laboratorio. Sí, laboratorio de ellos. ¿Y quién más tiene en Formosa? Y después mis hermanos, tengo un hermano que se llama Pedro Moisés Ruiz, ese está viviendo actualmente en el campo donde nacimos y nos criamos todos, donde vivía mi papá y mi mamá. Mire usted. Y al lado vive también un primo hermano de mi mamá que es hijo del hermano de su papá. Hermano de mi abuelo viene a ser el chico, el hijo de ese señor. Y bueno, después tengo otra familia ahí, una señora que se llama Mariana Ruiz también. Yo soy Marianita, pero ella es Mariana, hija del hermano de mi papá. También la quiero saludar y hacerla escuchar. Estoy presente acá con el señor Enrique, que tuvo la gran satisfacción de venir a tomarme cosas que tengo que contar. Charlar un poquito de la historia, ¿no? Sí, más que nada saber sobre Maradona.